Hola, como les contaba, yo soy Felipe Vera y les voy a hacer una conferencia que yo me ha tocado dar en varias partes del mundo y que dura 1 hora 45. Pero la vamos a hacer en 45 minutos, así que voy a pasar en general todo súper rápido. Y la conferencia tiene dos partes. La primera es una parte un poquito más teórica, que le quiero hacer una cosa un poco provocativa sobre una propuesta quizás conceptual, si se quiere, sobre una nueva manera de mirar las ciudades. Y la segunda, hablarles de un proyecto que es súper cercano a mi corazón, que es una de las cosas que a mí me llevó, que yo desarrollé cuando estaba estudiando en Harvard y por la que después fui profesor los últimos 2 años en el Grad School of Design. Y que desembocó en la publicación de este libro, que después probablemente voy a dejar una copia acá en la escuela para que lo puedan mirar. Pero bueno, esto parte así. Vamos a hablar de urbanismo efímero y para poder introducir un poco esta idea, yo quería partir contándoles sobre este otro libro que publicamos a principio de año, que es un libro de Andrea Abramsi, y les tengo que pedir disculpas, pero la primera mitad de la conferencia, son los primeros 15 minutos, voy a leer, que es una costumbre media gringa, y después les voy a hablar de manera como en primera persona. Me carga leer, pero las cosas teóricas se dan un poco mejor cuando uno las lee. La conferencia se llama Ciudades con fecha de vencimiento y habla de ciudades que nacen con una fecha de expiración en algún minuto. Bueno, una forma interesante de introducir la idea del urbanismo efímero es revisar el set de recomendaciones que Andrea Abramsi es la figura viva más importante probablemente del urbanismo de los 60, hace en este documento que se llama la Nueva Carta de Atenas. La Nueva Carta de Atenas, que nosotros pusimos en este libro, que se llama From Radical Design to Post-Environmentalism, ofrece como un nuevo set de valores que pretenden desafiar las cosas que se proponían con el movimiento moderno para cómo se pensaba la ciudad contemporánea, argumentando que de una manera u otra el set de recomendaciones que hacía el moderno estaban un poco obsoletas. Dentro de todas esas recomendaciones hay una de las recomendaciones, la número 6, son 10 recomendaciones en un rótulo gigante que hicimos una exposición, no sé si la vieron en el MAC, que trajimos parte de la obra de Abramsi a Chile. Dice así, que traducida al español dice: diseñar infraestructuras temporales ligeras y reversibles, construir calles, puentes, conexiones con sistemas logísticos no rígidos, no definitivos, removibles, que no dejen huella en el suelo y que se adapten a los cambios y necesidades locales a través del tiempo. Esta recomendación, de una manera u otra, desafiaba en gran medida lo que yo pensaba que estaba a la base de la manera en la cual nosotros vemos las ciudades, que es pensar que las ciudades son de por sí permanentes. Y esto es bastante contradictorio cuando aceptamos que hoy en día la escala y el ritmo de la urbanización contemporánea desafían la noción de permanencia como una noción básica de la construcción de las ciudades. La forma física de la ciudad está evolucionando, mutando y modificándose, volviéndose más moldeable, fluida y abierta al cambio que la tecnología y las redes sociales que la generan. Los paisajes efímeros en asentamientos emergentes están constantemente aumentando en escala y confrontando la noción de la ciudad como una entidad estable y permanente. En realidad, cuando las ciudades son analizadas en grandes lapsos de tiempo, es decir, cuando pensamos en las ciudades desde más atrás y las vemos más allá de la escala temporal humana, todas las ciudades son efímeras. Todos los lugares en los que ustedes están parados hoy día, en algún minuto van a cambiar, van a transformarse y van a dejar de ser como los conocemos. Es solamente un problema de escala. Dicho de otro modo, y en palabras de Bishop y Williams, da la abrumadora evidencia que las ciudades son una compleja superposición de lapsos de edificios y actividades que son de una forma u otra temporales. ¿Por qué hemos estado tan enfocados en construir la permanencia? Llevando este argumento más lejos, otros autores más radicales, como Giorgio Agamben, argumentan que es fundamental reconocer la estructura del campamento en toda su metamorfosis, no solo por la necesidad de un mayor énfasis en la dimensión temporal de las ciudades, sino que porque, oye, no es la ciudad, sino que el campamento, el paradigma fundamental biopolítico occidente. Y esto queda súper patente cuando pensamos en todas las migraciones de los refugiados que hemos visto últimamente. Con el fin de ilustrarles un poco estas 3 ideas, les voy a mostrar rápidamente 3 videos que yo creo que contextualizan en cierta medida por qué es importante pensar en la construcción de... ¿Esto funciona? En la construcción de las ciudades... esto no está sonando. Esto no suena el ruido, pero ok. En la construcción de las ciudades de un punto de vista un poco temporal. El primer video habla de cuánto ha acelerado la velocidad de la urbanización actual. El título es: China se construye un rascacielos de 57 pisos en 19 días. Esto lo encontré mirando internet
y la noticia donde descargué el video decía: China sigue aumentando su velocidad de construcción y la escala de sus edificios a una tasa impresionante. Si bien no es el rascacielos de 220 pisos que aseguraron construirían en 57, que aseguraron construirían, los 57 pisos que se levantaron en 19 días siguen siendo asombrosos. Este edificio tiene 19 pisos de 10 metros de alto cada uno, 800 departamentos y espacios de oficinas para 4.000 personas. El CEO argumenta que se redujo el uso de concreto en 15.000 camiones, lo que según él eliminó la liberación de polvo en el ambiente. Hablando de contaminación, dice que el aire dentro es un 99% puro, gracias a las tecnologías implementadas. El edificio es tan eficiente que energéticamente, dice Zhang, que ahorra 12.000 toneladas de emisiones de CO2 en comparación con un edificio del mismo tamaño y uso. Cuando miramos ejemplos como esto, nos damos cuenta que paradigmas básicos como el tiempo que toma construir y deconstruir algo, que no es este ejemplo, están siendo absolutamente desafiados por la tecnología y la imaginación de la arquitectura y del urbanismo. Y eso, de una forma u otra, debe invitarnos a pensar nuevas formas de concebir la arquitectura. Me acordé también cuando esta recomendación, sexta recomendación de Brancy sobre las infraestructuras temporales de la ciudad, se me vino también a la cabeza cuando, pensando en esto, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte de la conferencia, quizás podríamos bajar un poquito el volumen, que es el segundo video que fue tomado, esto es tomado en una noticia de la BBC, que describe el funcionamiento de una ciudad temporal que replica todas las funciones de una ciudad permanente. El Pop-Up City del Kumbh Mela despliega sus propias calles, puentes flotantes, carpas de algodón, que funcionan como centros de reunión religiosa, una serie de infraestructuras sociales como hospitales, clínicas de vacunación, todas replicando funciones de una ciudad permanente. Este asentamiento, que es completamente desplegable, recibe 120 millones de personas. Se monta cada 12 años por 55 días y se desmonta en 3 semanas. Recibe en ciclos de 24 horas, recibe 20 millones de personas que llegan a bañarse utilizando todas las capas de infraestructura que una ciudad permanente utiliza. Y en cierta medida también esto desafía, de una manera u otra, la ciudad como una construcción eminentemente permanente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El último tiene que ver ya no con la construcción, ya no con el despliegue, sino que tiene que ver con la obsolescencia, que hoy día pareciera ser también una de las posibilidades de las ciudades como las conocemos. Este tercer y último video habla del fenómeno de las shrinking cities, que es bastante conocido y ya está bastante estudiado, y que de hecho va como globalmente en aumento. Los flujos de capital y los movimientos de capital de un lugar a otro están haciendo que las ciudades no solo crezcan, sino que se contraigan y que tiendan a desaparecer. El caso más paradigmático es el caso de la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit, que alguna vez albergaba 2 millones de personas, se ha convertido en el ícono del declive postindustrial de Estados Unidos. Se dice que al menos 750.000 residentes dejando más de 80.000 casas vacías. Decenas de miles de edificios de oficinas, fabricadas y tiendas están abandonadas. Además, los límites de la ciudad son tan amplios que Boston, Manhattan y San Francisco podrían caber en un tercio de su espacio. 40 millas cuadradas las que están vacías, costando a la ciudad cerca de $9 millones por milla cuadrada en servicios de emergencia. Es decir, las ciudades ya no solo tenemos que imaginarlas como que se construyen más rápido, como que se pueden desplegar en periodos muy cortos de tiempo, sino que también en algún minuto las ciudades como las conocemos pueden desaparecer, absorberse. Cada uno de estos casos, de alguna u otra manera, se relaciona a las recomendaciones de Andrea Brancy relativas a la necesidad de pensar la ciudad de una perspectiva más flexible, ajustable y de crecimiento desensamblable e incremental. Hoy somos capaces de construir a una velocidad mucho más acelerada, somos también capaces de desplegar y desensamblar megaciudades efímeras que reciben millones de personas, así como también puede ocurrir y está ocurriendo que aquellas ciudades que consideramos permanentes hoy se están achicando y abriendo espacio para una reconquista de la naturaleza para su absorción o bien para su erosión total. La urbanización se está convirtiendo en una urbanización más débil, hecha de capas más suaves, las que progresivamente están tomando la primera plana. El video a mi espalda muestra cómo incluso espacios considerados no urbanizados, como el Amazonas, ya están cubiertos de capas mucho más suaves de flujo urbano. Desde que Henri Lefebvre publicó la Revolución Urbaine, cerca de 50 años atrás, hemos visto cómo los procesos de urbanización
ha modificado el globo formando una malla expansiva que ha conquistado cada rincón del planeta, sino con el tejido mismo. De hecho, es bonito porque Lefebvre empieza su libro La Revolución Urbana diciendo: voy a partir con una tesis, y es que el mundo está completamente urbanizado, que es un poco lo que estamos viendo hoy día. Con una serie de infraestructuras que soportan la urbanización como la conocemos. Sin embargo, los sistemas urbanos no han solamente aumentado su escala, sino que también su metabolismo. Mientras que el alcance y la escala y la extensión de la urbanización son hoy sin precedentes, la posibilidad de pensar métodos se han tornado más livianos y débiles, y en consecuencia más reversibles. En este sentido, lo urbano ya no necesariamente se adhiere a su búsqueda de permanencia, sino que en cambio tiene el potencial de convertirse en un pulso, ensamblándose y desensamblándose a sí mismo de manera reversible. Bueno, con esta idea en mente, nosotros en la escuela, en el Graduate School of Design de Harvard, fundamos hace 2 años este proyecto que se llama The Research Project on the Ephemeral City. Es un proyecto que ha tenido bastante visibilidad internacional. De hecho, yo vengo llegando de montar un pabellón sobre él en China la semana pasada, y que parte de la premisa que hay un montón de ciudades que son temporales en el mundo, y que probablemente pensar en la ciudad como un fenómeno temporal puede ser una condición del urbanismo del futuro. La exploración de paisajes y ciudades temporales abre una potente vía de investigación para cuestionar la ilusión de permanencia que enmascara el medio ambiente construido, ofreciendo oportunidades para extraer lecciones y generar discusiones sobre configuraciones tanto explícitamente impermanentes como aparentemente permanentes dentro de la condición urbana. La creciente atención que los temas ambientales y ecológicos han adquirido en los discursos urbanos articulados a través de la ansiedad que rodea la reciente aparición del paisaje como modelo para el urbanismo hacen evidente que tenemos que evolucionar hacia formas más matizadas de entender la ciudad. La verdad es que me voy a saltar un poquito la cosa teórica porque la tendré que pasar un poco rápido por el tiempo que tenemos, y les voy a mostrar una serie de ciudades que nosotros hemos ido coleccionando. Nosotros partimos estudiando esta primera ciudad que les mostré, armamos un proyecto de investigación, nos fuimos a India con 50 profesores y 50 estudiantes a documentar qué significaba esta mega ciudad. A posteriori empezamos a coleccionar ciudades alrededor del mundo que eran ciudades temporales, que lo que hicimos fue organizarla en una serie como taxonómicamente en ciudades temporales que existen con motivos religiosos, con grandes celebraciones masivas, ciudades en las que la extracción hace que se desarrollen grandes centros urbanos asociados al ciclo de vida material, ciudades que se montan después de desastres naturales, ciudades que también son temporales en cierta medida, que son las que albergan a los refugiados, que son 47 millones de refugiados en el mundo, probablemente 3 veces o 2 veces y media la cantidad de gente que tenemos en Chile. Ciudades enteras o pedazos de ciudades que se montan para la transacción de bienes dentro y fuera de las ciudades, las que fuimos de alguna forma catalogando y coleccionando así. Por ejemplo, este es el Durga Puja en India, que junta miles de personas. Estas son las carpas del Hajj, que es la peregrinación a la Meca. Esto es una ciudad que se monta una vez al año en Perú, arriba de los Andes, que se llama Culaurritri, que también dura alrededor de 3 semanas. Esto es el Ganesh Festival, el Festival de Ganesh, donde la ciudad entera de Mumbai se convierte y se construyen estos mega ídolos que luego son tirados al mar, armando toda una capa mucho más sutil de cosas que se montan sobre la ciudad. Esto es Lovasque. Lovasque también es la reinterpretación como de una infraestructura con un uso que es radicalmente distinto al que nosotros pensamos normalmente. Es una peregrinación, por un día o 2 días se convierte toda una infraestructura en una infraestructura que es para los autos en un gran camino de peregrinación. Y bueno, el Kumbh Mela, que es lo que vamos a ver después, que es esta mega ciudad que recibe 120 millones de personas, que es probablemente el caso de ciudad religiosa más grande del mundo. Desastres naturales y todo lo que ellos montan a posteriori. Los que de una forma u otra hablan de una serie de casos de urbanismo que no han sido conceptualizados como parte de la imaginación del urbanismo, para los cuales nosotros no tenemos o no contamos quizás con las herramientas de diseño y conceptualización para poder operar en ello. Los campos de refugiados, bueno, estos son desastres naturales todavía. Los campos de refugiados, que son 47 millones en el mundo, que están dentro y fuera de las ciudades. Yo hubiera estar hablando de cada uno de estos casos, pero me lo estoy saltando para poder llegar al Kumbh Mela y poder usar la próxima media hora en contarles lo que significó armar este proyecto.
Las ciudades son permanentes, permanentes o temporales, es subjetivo, porque la verdad es que hay gente que nace y muere en ellas. Hay unas que ya tienen más de 20 años o 25 años en el mundo. Celebraciones masivas también cambian radicalmente las ciudades. Tenemos el Burning Man, que son 40.000, Glastonbury, que son 250.000, Coachella, que son 300.000, esa era Glastonbury. Todas estas son ciudades que se montan y se desmontan en el lapso de 2 semanas. Esto es Africa Burn, que imita un poco el Burning Man en África. Y bueno, todas las ciudades que se montan encima del mar o en medio del desierto para extraer recursos naturales, que de una forma u otra, en algún minuto, se desensamblan. Esto es Salvador, Calama, que está absolutamente... Bueno, y que también generan otros patrones de urbanización, como son todos los patrones de urbanización bajo el territorio de la ciudad como la conocemos. Los campos agrarios. Y bueno, la lista se expande enormemente si vemos cosas militares, campamentos para extracción, o sea, campamentos para la transacción de bienes, etc. Aquí tenemos otro caso que me lo voy a saltar. Esto es una locura, pero es un mercado que se monta en el borde de un tren. Bueno, y ahora llegamos como a la última parte, que es el Kumbmela. En la lista de las ciudades temporales, estas son las ciudades temporales por religión. El Kumbmela recibe, como les dije, en este gráfico está la cantidad de personas y la duración. El Kumbmela es lejos la más grande de las ciudades temporales efímeras asociadas a religión del mundo. Recibe 120 millones de personas. Aquí tengo un video chico para mostrarles un poco cómo es. Nosotros, cuando yo estaba todavía en Harvard, nosotros sabíamos que esto estaba por ocurrir y se nos ocurrió ir a India y montar un campamento para poder entender cómo era posible que 120 millones de personas llegaran a ocupar un espacio y se desplegara una mega ciudad temporal, con todas las capas de infraestructuras que en esta ciudad se mantienen. Esta ciudad sucede por una creencia religiosa, y es que se cree que cada 12 años la confluencia del Ganges y el Yamuna, que son 2 ríos, en el momento en el cual uno se baña en ese río, en el fondo agarra la posibilidad para los católicos de irse al cielo, es decir, no se reencarna nunca más dentro de la mitología hindú, y por tanto bajan los santos que están en los Himalayas, que no bajan nunca, que son algunos que vimos que se ven en el video, que son gente que está desnuda, a recibir una serie de devotis que son los que están tomando ese baño, ver cómo la gente se baña. Entonces el incentivo para ir a esta ciudad es súper grande, y que tiene que ver con este mito que está acá. Esa es la diosa Mohini. Se supone que en los Vedas y los Puranas, que son los textos sagrados hindú, esa diosa estaba volando cuando se quemó el océano, en el Churning of the Ocean, y llevaba en sus manos el Amrit, que es el néctar de la inmortalidad, y 4 gotas de ese Amrit cayeron en 4 partes de India en algún minuto. Y se presume o se dice que es cuando las estrellas están en la misma posición en la cual estaban en el momento en el que ocurrió eso, porque esto ocurrió a lo largo de un día, y un día en la mitología hindú equivale a 12 años del tiempo humano. Los lugares en los cuales cayó adquieren el potencial para liberarte del ciclo eterno de reencarnación. Estas gotas cayeron en 4 lugares, que son Haridwar, Allahabad, Ujjain y Nashik. El Kumbmela ocurre el más grande, por tanto, cada 3 años, que son las distintas horas del día en que cayeron las gotas, ocurre en cada una de estas ciudades. El más grande y el más sagrado de todos es el de Allahabad, que es el que vamos a ver hoy día, al que nosotros fuimos, el que yo documenté, y que ocurre en la confluencia de los 2 ríos más sagrados, que son el Ganges y el Yamuna. El Ganges para ellos es una diosa en su versión acuática, y la verdad es que es un rito que partió de una forma súper desorganizada. Antes de en el 1930, por ejemplo, son las primeras fotos que nosotros encontramos cuando fuimos a documentar esta cosa. Era una fiesta bastante rural, a la que los ingleses de alguna manera empezaron a entregar un cierto orden y empezaron a entender como un problema de planificación y urbanismo. Estas son las primeras imágenes que habían
del tamaño de la forma de la ciudad, no se permitía fotografiarla. Y ahora para que entendamos un poco la escala que estamos hablando, esos son 10 kilómetros. La ciudad se monta sobre todo este pedazo de acá. Esto que está aquí es la parte inundable del Ganges. Cuando en India está el monzón, y cuando es la época del monzón, el río sube y tapa completamente todos los bordes de la ciudad. Todos los bordes del río. Toda esa parte se inunda. Y luego eso dura 3 meses. Y luego esos 3 meses baja. Y se monta. Y en este espacio lo que alcanzamos a ver como pequeñas líneas a la izquierda son las trazas de las calles que se montan para poder recibir esta ciudad, que son 138 kilómetros de calle. Esta es la ciudad cuando está funcionando. Es decir, esto es cuando el río recién bajó, esto es cuando la ciudad está funcionando. Como pueden ver, hay una textura urbana encima. Eso no son casas, son carpas. La gente baja por esto, llegan de a 30 o 20 millones de peregrinos para hacer un baño sagrado por 55 días, como les dije. Allí empiezan a ver imágenes como de las casas. Esto, la verdad es que nosotros estudiamos bastante como los mecanismos de planificación, pero no voy a entrar dentro de eso. Desde siempre, desde el momento de los ingleses, se llevan muchas cuentas sobre cómo se manejaba esta ciudad. Cómo se desplegaba, y un poco en gran medida la razón por la cual se ha podido desplegar es porque ahí hubo un perfeccionamiento a lo largo de los años sobre cómo ir desmontándola. Bueno, nosotros montamos en Harvard un proyecto interfacultades. El primer desafío era cómo te puedes ir a esta cuestión como media Indiana Jones. Imagínense que estamos acá y sabemos que en India en alguna parte va a haber este despliegue de millones y millones de personas. No sabíamos si iban a haber si iba a haber agua, si iba a haber cómo se llegaba. Muchos de nosotros no hablaban el idioma, no teníamos mucha idea. Entonces empezamos a armar, pero lo que sí sabíamos que era un caso genial para empezar a desafiar disciplinas y a mezclar disciplinas como el urbanismo, los negocios, la religión, la tecnología, etc. Entonces lo que hicimos fue montar este proyecto. Partimos con preguntas súper básicas como ¿qué, cómo, dónde, quiénes, como quién maneja, dónde cargo mi celular, qué pasa si hay una estampida, cómo se vacuna a alguien, cómo se localiza el espacio, cómo se despliega, cuánto cuesta, quién paga por esta cosa. Y lo empezamos desde el punto de vista de la religión, del urbanismo, de los negocios. Y fueron muchas escuelas. De hecho se convirtió en uno de los proyectos que hoy día la presidenta de Harvard usa para levantar plata, de los 5 proyectos, porque era un proyecto radicalmente interdisciplinario que mezclaba los intereses de profesores y alumnos de background radicalmente distintos. Estas son las escuelas que participaron en el proyecto. Bueno, y cosas que hicimos un poco que tienen que ver con la investigación. Nos trajimos a la gente, a la gente que montaba, y ahí empezamos como a desenmarañar lo que les voy a explicar ahora adelante. Una serie de productos han surgido de esta investigación: el libro, las exhibiciones, una serie de artículos, etc. Pero voy a saltarme un poco esta parte. Algo pasa que la presentación se queda como pegada. Bueno, eso es el lugar de la ciudad justo antes que se monte. Es decir, digamos que aquí esta foto yo la tomé en octubre y esta foto la tomé en diciembre. Como que esa es la diferencia. Esta foto está tomada en el mismo punto. Si miran el árbol, es exactamente como el mismo punto. Y la gran pregunta es cómo esto podía ocurrir. Montamos nuestro campamento, el campamento está acá. En esta parte de acá, que era un puesto súper privilegiado para poder ver la ciudad, y teníamos la ciudad completamente delante. Teníamos reuniones todos los días y empezamos a hablar con una serie de... estos son los sadhus, esta es la gente que baja a la ciudad cada 12 años, son santos, renuncian a todo y lo que hacen es encontrarse con sus devotees, con sus seguidores. Bajan de los Himalayas y hay una serie de reuniones espirituales como intercreo que van ocurriendo en el momento que está ahí. Uno de los objetivos de nuestra investigación era poder documentar esta ciudad temporal, que era un poco una cosa irónica porque se iba a desmontar. Empezamos a hacer como photomapping, nos subimos arriba ups. Lo siento.
Ahí está. Eso. Documentamos la ciudad completa con este sistema, que era como un kite mapping. Agarramos y pusimos un kite. No se podía tomar fotos por temas militares. Entonces no podíamos tener un dron. Lo único que podíamos hacer era poner una imagen, una cámara de fotos super low-tech en un volantín. Entonces lo que hicimos fue con el que está ahí, pusimos esta cámara low-tech en un volantín y empezamos a tomar una serie de fotografías aéreas en distintos momentos del despliegue. Estas son fotos como de antes y después, de cómo se va montando la ciudad, en la que pueden ver cómo se va desplegando la infraestructura y la forma en la que se está usando. Ese es como el espacio de la ciudad justo antes de que se monte, y esto es cuán denso la ciudad llega a ser cuando ya está montada. El proceso entero comienza bueno, lo vimos por partes. La primera fue como la infraestructura. Esta ciudad no está sola dentro del tema de India. La razón por la cual puede llegar tanta gente es porque gran parte de los pequeños pueblos que están en el norte de India, que es todavía un entorno súper rural, son muy religiosos y van llegando a la ciudad. Entonces la ciudad está en medio de una serie de la parte más urbanizada probablemente de lo que es el subcontinente índico, y esto permite que a través de todas estas redes que estamos viendo acá lleguen a la ciudad. Es tan grande, esto es el tamaño de la parte que se reconoce como parte del CUME, la parte administrativa, y este es el río justo antes de que empiece a bajar. Esta es la ciudad. Y ese mismo espacio, donde vemos esas trazas de arriba, es un espacio, son como esto que está acá, son con los recuerdos el despliegue de la ciudad que está acá abajo. Esto es Boston, pero esto quizás lo conocen un poco mejor. Esto es Manhattan, para que entiendan el tamaño. Manhattan no tiene 120 millones de personas bajo ningún punto de vista, para que entiendan la densidad que agarra esta ciudad. Y este es el tamaño de la ciudad superpuesto en Manhattan. Es así de grande. Empezamos a estudiar en el tiempo, el despliegue, las distintas capas, y la gran pregunta, bueno, era ¿qué es lo que pasa y cuáles son las estrategias que permiten que esta ciudad se despliegue? Entonces empezamos a entender que habían ciertas ideas detrás. Una de ellas era la grilla. Es una grilla que, a pesar de ser que tenía el gran desafío de ser una estrategia abstracta y dura, que tenía que modificarse a un contexto que estaba constantemente cambiando, porque el río no deja nunca de moverse, el río sube y baja. Entonces la grilla está en constante adaptación a este contexto urbano. Se despliegan 18 puentes flotantes, que son estos puentes que están acá. Estos puentes se montan específicamente para esto, y luego se guardan estos grandes globos de metal que flotan sobre el río. Mapeamos completamente la ciudad, carpa por carpa, sector por sector, tratando de entender cuáles eran las lógicas que estaban detrás de la construcción y del despliegue de una mega ciudad tan grande. Dimos cuenta que había una serie de patrones que se repetían. Bueno, estos son los santos que les hablaba anteriormente. Estos santos de acá nos dimos cuenta que estaban al centro de la ciudad, que la ciudad sí tenía ciertos patrones de desarrollo urbano, que la ciudad no estaba puesta simplemente para poder acomodar a la gente, sino que habían criterios, como por ejemplo el criterio del espacio sagrado. Estos santos se ubicaban al centro, y en función y ese centro se entendía como el más denso, en el centro cercano al Sangam, que es el espacio que está aquí, que es supuestamente donde cayó la gota. Entonces, mientras más cercano a este espacio se localizaban los santos, más codiciado era el lugar. Y es muy bonito, es un proceso de negociación. Nos dimos cuenta también que, aparte de los criterios más formales, había criterios que tenían que ver con la localización y las conexiones de un lado a otro, para poder evitar los atochamientos. Entonces, la grilla es una grilla extremadamente robusta. Otra de las cosas que era muy interesante es el tema de cómo se puede desplegar una ciudad para 120 millones de personas, y con lo que cuesta hacer una cosa de este porte en una ciudad, y cómo esto era posible. Esa era la gran pregunta que estaba detrás. Y nos dimos cuenta que en gran medida lo que permitía que esto ocurriera era que esta ciudad que recibía 120 millones de personas estaba hecha solamente con 5 materiales, y esos 5 materiales eran casi no modificados dentro de su proceso constructivo. O sea, procesos constructivos súper básicos que modificaban esos 5 materiales, los cuales, una vez que se acababa el despliegue de la ciudad, eran reincorporados a las ecologías de la construcción de la región. O sea, es una ciudad 100% reciclable, si se quiere. Bueno, estos materiales son súper básicos, es bambú, placas de metal, tela, y que prácticamente la amarran. Y entonces lo interesante era también con cómo se conseguía, a diferencia de un campo refugiado, donde es una unidad básica que se repite constantemente, neutralizando radicalmente la identidad de la gente que vive en la ciudad, cómo se podía conseguir que la gran diversidad formal que el CUM tiene. Y
Y eso era a través de mecanismos súper simples como son la replicación de un solo objeto, como ese objeto que está ahí, que es una varilla de bambú que crece escalándose hasta estos tamaños y generando lo que también era bastante inesperado que la ciudad tuviera, que eran estos grandes caminos y teatros y lugares de fiesta. Tenía una serie de memoriales, como son estos memoriales de acá, para gente que había estado muerta, y todo esto sabiendo que se iba a destruir que se iba a consumir o que se iba a reabsorber en súper corto tiempo. Una cosa muy bonita es que le preguntamos a uno de los santos y le dijimos, bueno, porque estaban regando afuera de una carpa y tenían espacio verde. Entonces decían, ¿por qué sigue regando? Si usted sabe que este pasto, lo que usted está cultivando, va de alguna manera u otra a desaparecer en súper corto tiempo. Nos dijo, bueno, porque lo que nosotros hacemos y lo que tiene que ver con esta ciudad tiene que ver con eso. Tiene que ver con la renuncia, con aprender a renunciar, con el desapego. Y eso era súper interesante. La construcción de los puentes era también súper interesante. Estos puentes, que son la única cosa que realmente se modifica y no se puede reabsorber en la ciudad por las cosas que están alrededor, son todos estos como que se llaman pontones, que son estas cosas que flotan, redondas, que flotan sobre el agua, son bodegadas en distintas partes de la India y se utilizan cuando hay desastres naturales, como para poder conectar lugares o para hacer puentes provisorios. Pero cuando viene el Kumbh, se sacan todos y se traen a esta ciudad y se hacen estos 18 puentes. Es la única cosa que dentro de toda esta trama de construcción súper simple y súper básica despliega cierto como complejidad técnica, que tampoco es tal. Ustedes pueden ver, no hay ninguna máquina, no hay manera de llevar una máquina porque la tierra es completamente suelta, húmeda. Entonces, nada puede ser muy pesado. Se construyen, como les dije, 138 kilómetros de calle, y estos 138 kilómetros de calle son calles construidas como esta de acá, que son construidas con metales, con estos metal plates, que la gracia es que pueden ser llevadas solo por dos o tres personas. 2 o 3 personas pueden acarrear esta calle. Entonces esta ciudad, a diferencia de las ciudades que normalmente nosotros vemos, que son más bien estáticas, esta ciudad está en constante cambio. Por ejemplo, si llueve, hay que mover todas las calles. ¿Y cómo las moví? Entonces, por eso, la idea es que las personas las puedan llevar de manera súper simple, son ligeras de cierta medida. Otra pregunta era, bueno, ¿cómo esta ciudad puede estar limpia? Si no sabíamos si habían baños, porque en India hay un 40% de defecación al abierto. Y la verdad es que yo viví en India 3 veces y esta es una de las ciudades más limpias que he conocido en India. Y era porque hay una cantidad de sweepers, que son gente que sale en las noches a limpiar toda la gente que defeca al abierto. Entonces la infraestructura de los baños era también una gran pregunta. ¿Cómo se controlaba? Empezamos a mapear los baños, que son los que están acá. Hicimos un gran proyecto con la Facultad de Public Health y empezamos a entender por qué aquí no había una pandemia, por ejemplo. ¿Por qué no habían grandes enfermedades que se empezaran a cruzar entre una persona y otra? Y encontramos que había una serie de infraestructuras súper simples que se implementaban, una serie de hospitales que se implementaban también por 55 días. Y una cosa muy bonita que debiera aparecer cerca de aquí, déjenme ver si viene, y si no se las cuento cuando aparezca. Bueno, estas son estaciones de buses. Nosotros estuvimos ahí justo antes de que llegara esta cosa masiva de gente. Esto es muy interesante. En India, la muerte no es como nosotros entendemos la muerte. En India hay una relación mucho más desapegada con la muerte. La muerte es un paso más de la vida. Todos morimos y nacemos muchas veces. Esto que está acá se llama Lost and Found, como si uno traduce es como perdido y abandonado. Pero en verdad, cuando uno lo traduce en hindi real, no es perdido y abandonado, sino que significa como dejados o algo que no tiene mucha traducción. Básicamente es lo que ocurre en este lugar es que se encuentran muchos ancianos que los dejan ahí sus familias para que mueran. En el entendido que si ellos mueren en este lugar, que es una creencia rural, no se van a reencarnar nunca más y se van a ir al cielo. Entonces esta es una organización, una ONG, que lo que hace es recogerlos y reubicarlos dentro de sus pueblos, tratando de darle un poquito más de esperanza al sistema. Son un poco de estadística. En la capacidad peak hay 30 millones de personas, 6.000 buses, 10.500 personas que limpian, los sweepers, 163, no 178 kilómetros de calle, 800 staff médicos, 100 camas de hospital, etc. Y esto en verdad es la ciudad. Una cosa muy bonita que tiene también, y una pregunta que nosotros teníamos era, bueno, ¿cómo se alimentan 120 millones de personas si no hay ninguna infraestructura para poder alimentarse? Y nos dimos cuenta que no había comercio, no se podía comprar, la plata no servía de nada.
se alimenta en base a una serie de organizaciones religiosas que lo que van haciendo es que llevan la comida y te dan comida gratis, que son estos grandes comedores que ustedes pueden ver acá. La comida es súper buena, es súper saludable, de hecho yo no me enfermé, y modifica también una serie de mercados y cosas que están un poco alrededor de la ciudad que la permiten. Estas son imágenes de la ciudad. Supuestamente no podían tener ningún tipo de publicidad, que habría sido una de las cosas que era una de las cosas que pensábamos encontrar, porque hoy día está lleno de publicidad por todas partes, y esto es un poco lo que les contaba. La única publicidad que hubo, que se permitió, fue la publicidad de un jabón, que lo que hacía era que en esto que son chapati, que el pan de la India, les permitían estampar con esas luces que están al lado una pregunta, que queda aquí como un signo de interrogación, que pregunta: ¿te lavaste las manos? Entonces, esa era la única como publicidad que se permitió, y fue súper útil en permitir en controlar un poco los temas de salud pública. Hay una serie de oficios que ocurren, estudiamos las flores. Una cosa súper interesante que aprendimos de esta ciudad es cómo se gobierna. Imaginémonos cómo podemos desplegar, si ya es tan difícil manejar una ciudad que está estable, cómo manejamos una ciudad que se despliega en tan poco tiempo y que tiene tantas complejidades técnicas. Nos dimos cuenta que hay una serie de masterplan que han ido evolucionando, un poco haciendo un mirror como de las condiciones, como del estado de la imaginación del urbanismo. De hecho, por ejemplo, cuando estaba Chandigarh, empiezan a aparecer la idea de sectores, entonces la ciudad se organiza en base a sectores, se hacen planos, y se genera toda una estructura como de gobernanza efímera, tal cual como es la ciudad, durante el tiempo en el cual esta ciudad se gobierna. Se dirían sectores autosuficientes, tal y cual como Chandigarh. Estos sectores tienen sus propios como servicios de comida, sus propios hospitales, sus propios servicios de policía, y son manejados con una estructura de gobierno bastante similar a la cual conocemos de nuestras ciudades. Una de las cosas que nos pidieron cuando recién llegamos como universidad a estudiar esta ciudad fue que le hiciéramos este gráfico, el gráfico de la izquierda, que es un típico gráfico de organización estructural. Ellos no sabían cómo esto funcionaba, ellos no sabían cómo esta ciudad podía desplegarse sin que se convirtiera en una catástrofe. Y nosotros lo empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que era bastante más complejo de lo que nosotros creíamos, y ahí aprendimos algo súper interesante que está en esta serie de gráficos que les estoy mostrando. Y es que, tal y cual como la forma física de la ciudad se despliega en el tiempo, la forma institucional de la ciudad va variando en el tiempo, y eso es lo que permite que esto vaya. Las estructuras de poder, mucho antes de que la ciudad ocurra, este gráfico redondo lo que hace es que arriba pone la gente que tiene más poder al lugar nacional, y abajo pone solo una persona, que se lo voy a mostrar después, que es el Mela Adhikari. Esa persona es la que está al final de la cadena de poder cuando se empieza a planificar la ciudad. Pero a la medida que el tiempo empieza a avanzar, y estos son los niveles de interacción y la toma de decisiones que se van teniendo cuando se despliega la ciudad, esa persona al final es la que tiene más poder. Se convierte casi que en un distrito militar donde él puede decidir todo lo que ocurre. Entonces el poder pasa desde el Estado, desde el nivel nacional, el lugar desde los ministerios hacia abajo, a los gobiernos regionales, si se quiere, y luego al lugar más bajo, a solo una persona que tiene el poder de conectarse y de tomar decisiones en el lugar. Eso fue súper interesante también poder entender cómo esto podía funcionar. Es este señor, que es de este porte y que maneja estos 20 millones de personas que se juntan. Bueno, aquí hay un par de imágenes solo para mostrarles cómo se da el despliegue en el tiempo de la ciudad. Esto empieza, esta es como está el río en octubre. Aquí hay un juego como de mapas y fotos aéreas. El río está... Esto parte siendo como campos de agricultura, se cultiva en los bordes, el río se inunda, como les dije, se inunda como cerca de julio, agosto, septiembre, cuando llega el monzón, baja en octubre, y cuando baja queda este gran pedazo de tierra, fuera, en este momento, fuera de la ciudad se empiezan a construir cosas como estos pontones que están acá. Las primeras cosas que se hacen son levantar los bordes, hacer las divisiones de la tierra, se hace la grilla, se negocia la grilla, se empiezan a levantar los límites, se aplana la tierra, se cablea toda la ciudad con electricidad, se hace una ciudad radicalmente, completamente funcional y operativa en términos de cableo, se sacraliza el suelo, que es una cosa súper importante,
Es un rito, aquí podemos ver como uno de los santos está negociando cuál es su límite, porque la verdad es que la ciudad es siempre la misma, que se va adaptando, siempre las estructuras de poder son las mismas. Entonces cada 12 años la ciudad toma la misma forma adaptándose a un nuevo territorio, pero la misma forma, la imaginación de la ciudad que aparece es exactamente la misma. La ciudad se empieza a levantar con el bambú, esta como textura interminable de algodón empieza a llegar, empieza a agarrar forma, se empieza a desplegar la infraestructura, se despliegan las calles, se hacen todos estos fosos que son donde al final se botan los desechos humanos, se empiezan a poner los baños, empieza a llegar la gente, los puentes ya están desplegados, el río está un poco más calmo, la ciudad está completamente operativa, hay 14 días de baño donde llegan 20 millones de personas que utilizan las calles de la ciudad. Y la forma en la cual está diseñada la ciudad en su geometría, es capaz de absorber esta cosa. Y luego la ciudad empieza como a decomponerse. No, todavía cuando la ciudad está operativa. Esto es un poco como se ve una carpa por dentro. Súper bonito porque todas esas banderas que se ven ahí son grupos religiosos. Y esos grupos religiosos al final es como si la ciudad estuviese organizada alrededor de estos grupos religiosos que son los que determinan toda la ocupación del espacio. Que cumplen siempre la misma estructura formal, se despliegan siempre de la misma manera. Esto no es un día, y esto es solo para que entiendan, nosotros no estuvimos los días de baño porque era muy peligroso. De hecho, hubieron 134 muertos en la última versión, que es bastante poco, si ustedes lo comparan con la cantidad de muertos que hay en Nueva York a la misma cantidad de personas. Pero esta calle, con ese ancho, así es como está ocupada cuando no hay día de baño. Cuando hay día de baño llegan 30 millones de personas más. Esta calle es una marejada de gente caminando hasta el borde para poder tomar el baño sagrado. Bueno, llega el día del baño, que es el día como del clímax, si se quiere. Los primeros que se pueden bañar, y esto por muchos años fue... como tema, habían grandes peleas, grandes batallas, se mataban por bañarse antes los santos. El más grande era que era Makar Sankranti, en el que, porque los santos eran guerreros. Antes la India entera estaba, la religión y el mundo militar estaban entremezclados, era la misma cosa. Entonces, estos son estudios que no voy a entrar un poco a verlos, porque tiene que ver con cómo se manejan estos grandes flujos de personas y cuáles son como la estructura y las configuraciones de las calles y los flujos, etcétera, que van permitiendo que este movimiento ocurra de manera fluida y sin problema. Y una vez que esto pasa, la ciudad se desmantela completamente, las calles, los edificios, el algodón se va a otro lugar, el bambú se convierte en otras construcciones, las calles también se incorporan. Todos se incorporan a las ecologías de la construcción de la región, y solamente empiezan a quedar estos recuerdos básicos de lo que se ponía dentro de las carpas, que son estos, que es un poco de paja para poder dormir un poco más cómodo, que en algunas trazas son un lingam, por ejemplo, que es como un objeto sagrado como de veneración, como el símbolo de Shiva, que es el dios de la destrucción. Y después, poco a poco, la estructura de la ciudad, esta estructura que albergaba esta gran ocupación del espacio, comienza a convertirse en campos de agricultura. Entonces se reprograma completamente el borde de la ciudad y utilizando la misma grilla que se había desplegado para seguir a esta gente, se empieza a sembrar, y esa es la ciudad cuando está sembrada, hasta que después de 12 años de nuevo se vuelve a inundar, y quedan las mismas trazas que habíamos visto antes del despliegue, a esperar que 12 años más adelante vuelva a aparecer. Bueno, la verdad es que yo creo que este es un caso, y con esto termino, pero este es un caso que yo realmente creo que nos desafía la forma en la cual pensamos en la arquitectura de la ciudad. Nosotros construimos como si todas las cosas que construyéramos fuesen a estar ahí por siempre. Nosotros, los sistemas constructivos que hacemos muchas veces ponen materiales que envejecen a velocidades muy distintas, sin pensar que cualquier material que nosotros ocupemos tiene un ciclo de vida, que en algún minuto va a haber que desensamblarlo, que en algún minuto vamos a tener que reocuparlo, y de repente vemos casas que se están demoliendo, por ejemplo, o edificios patrimoniales que son de piedra, que tienen todavía 200 años. O sea, hay una cosa de factorizar mejor temas como la reversibilidad, el ajuste,
la debilidad dentro de la imaginación de la arquitectura y del diseño, inventando, ojalá, como caminando hacia inventar nuevos protocolos. Son todas imágenes como que están dentro del libro de Ramsey, como de cómo él se imagina posibilidades de ciudades como para un poco este tercer milenio. Bueno, eso es. Muchas gracias. ¿Tiene? No. Oye, siento un montón haber tenido que pasar tantas diapositivas tan rápido, y yo creo que fue un bombardeo como de 400 diapositivas, fueron 404 diapositivas en 40 minutos, pero... ¿Aló? Ahí sí. Oye, Felipe, a ver, me parece, pero bueno, a mí este tema a mí me gusta mucho, me parece... La verdad es que empecé a anotar preguntas, pero después ya no pude anotar más. Me llama la atención un par de cosas. Yo voy a hacer algunas preguntas primero para poder introducir al asunto. Me llama la atención que puede sonar algo de juicio, pero no es juicio lo que voy a decir. Solamente me llama la atención que la llame ciudad, sí. ¿ya? Porque puede ser un campamento, ¿ya? Sí. Puede ser un asentamiento. Pero claro, cuando empecé a ver todas las instalaciones, la infraestructura que empieza a ver en esta cosa como temporal, ya empiezo a entender por qué se le llama ciudad. El tema de las telas también me llamó mucho la atención. Efectivamente es una ciudad que es prácticamente de elementos muy livianos, ¿ah? Las calles incluso que se van instalando con estos elementos, con las personas. O sea, aquí los millones de personas ayudan mucho a que esto ocurra, porque si no es imposible. Es que ahí hay una cosa que tiene como con el recurso humano para construir esto. Y eso es imposible que ocurra acá, me imagino, no se podría dar, porque tiene que casi una cultura de colaboración de mucha gente, ¿ah? Aquí pasa, aquí me imagino que la gestión podría ser más compleja. Es más, pensaba de que a lo mejor la ciudad que está consolidada es la que colapsa más para poder traer toda esa gente a ese lugar. La verdad es que más que preguntas, o sea, son reflexiones que me doy vuelta, pero bien, nada, te felicito, me pareció muy interesante el trabajo. En relación al tema de si ciudad o campamento, solo para tener esas dos preguntas. La primera es que hay dos cosas. Una, cuando uno mira una ciudad en el largo tiempo, cuando pensamos que la ciudad se está construyendo y deconstruyendo de forma mucho más rápida, es un tema de perspectiva. Si lo que vivimos, si es solamente la condición material, si es solamente si es que se pueden ensamblar o desensamblar, no sé si eso define lo que es una ciudad o un campamento. Quizás puede ser una discusión un poco más compleja. Cuando uno piensa en ciudades que se ven mucho más material y mucho más duras, como era Chuquicamata, por ejemplo, que hoy día está absolutamente abandonada y que la verdad es que en su condición material dura es un campamento, o podría ser como un campamento, pero la verdad es que la imaginación era la de una ciudad. Y por otra parte, esta ciudad, como yo decía, cada 12 años, si ya no es por su condición material, sino que es por su forma, su imaginación, el espesor que tiene dentro del tejido social, es decir, la significación, en tanto como patrimonio cultural, esta no es una ciudad que dura los 55 días que dura, esta es una ciudad que es tan eterna como Santiago, porque en esa negociación, por ejemplo, que hay entre los distintos como sectas religiosas, la forma de la ciudad que emerge cada 2 años es exactamente la misma, adaptada a una nueva geografía y adaptada a nuevos ocupantes, pero las capas lleva 3000 años apareciendo de forma constante y desapareciendo de forma constante. Lo que pasa es que, bueno, que ya me acordé de otra cosa que vi, y es que, claro, la tasa de mortalidad es baja comparado con lo que tú decías, ¿cierto? Pero no sé si fue un error de imágenes o yo no vi muchas familias, no vi niños en las imágenes y muy pocas mujeres. Entonces pareciera ser que es una ciudad de hombres y de rivalidades y de grupos religiosos, hombres. Y eso también no pone en tela de juicio el tema si es ciudad o no. Pero la verdad es que sí hay familia. O sea, la verdad es que ahora las familias completas. Eso es un poco cómo se ve el espacio público en India. El espacio público en India es mucho más de hombres que de mujeres. Lo doméstico está dentro sí, de la mujer y los niños tienden a estar más presentes dentro del espacio doméstico, en general. Y sobre todo en cosas como estas religiosas. Sí, perfecto. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Hola. Hola.
Soy Felipe igual. Sabéis que me llamó harto la atención porque acá en Chile igual como que he visto como varias cosas que son como ciudades efímeras, como no sé, el tema de las fiestas costumbristas, la Pampilla, en el sur. La Pampilla recibe 300.000 personas. Claro. ¿Cuántas? 300.000 personas. De hecho en el sur igual hay miles, en Chiloé siempre se han generado estas cosas. Y lo que estaba viendo delante en la exposición era que en el lugar siempre iba quedando como una especie de, no sé, estaban estos postes de luz, el tema de los puentes, que se iban como conformando como una especie de artefacto, ¿ya? Y mi pregunta es que, ¿cuál crees tú que es el rol de estos artefactos que pueden cumplir después de su duración? Sí, pero gran parte de lo que nosotros postulamos que yo el 75% de las cosas que digo cuando presento esto no lo dije por el tiempo, pero una cosa súper interesante es que de todas las ciudades que yo mostré antes, que nosotros llevamos mapeado más de 1.300 ciudades temporales de las distintas taxonomías, muy pocas ciudades tienen la inteligencia de aprovechar los grandes flujos de capital que se necesitan, o sea, que llegan a un territorio en particular, que se alocan por un tiempo determinado que luego se van. Entonces, cuando tenemos la Pampilla, por ejemplo, lo que vemos en la Pampilla es que la ciudad, la municipalidad tiene que proveer de todas las cosas que allí ocurren y lo único que queda es mugre y desecho, por cómo está planteada. En esta ciudad es al revés. Hay tanta, en la iteración constante que ocurre, la verdad es que ocurre cada 3 años en cada una de esas 4 ciudades, cada 12 años ocurre mucho más grande, se va aprendiendo a cómo manejar esta ciudad. Y esos conocimientos van haciendo que todo este flujo de capital se utilice para hacer grandes obras en lo que está al lado, que es la ciudad de Allahabad, que tiene 1.400.000 personas, que no es una ciudad tan chica, pero que en relación a esta mega ciudad sí es chica en términos, pero se van arreglando los puentes. El capital que se va alocando para desplegar esta gran ciudad va mejorando las trazas de la ciudad permanente. Y lo mismo se utiliza, por ejemplo, para hacer estas grandes. ¿Cuándo más se pueden hacer estas grandes, ya no a nivel de la construcción física de la ciudad, sino que a nivel de los impactos que tiene dentro del tejido social de la ciudad? ¿Cuándo más tienes la oportunidad de hacer estas grandes campañas de salud pública? Como vimos esa pequeña como de los chapatis que se ponía estas notas. Y entonces, nosotros creemos que nosotros no argumentamos de que el urbanismo se va a convertir en un urbanismo temporal, ni que nosotros vamos a volver al nomadismo en algún minuto. Lo que sí decimos es que hay toda una serie de casos para los cuales el urbanismo como disciplina todavía no tiene una respuesta o no ha visto sistemáticamente. Y que estos casos podrían provocar y informar la manera en la cual nosotros pensamos la arquitectura y pensamos en las ciudades de forma súper interesante. Entonces, en ese sentido, sí, tu pregunta es como súper atingente en que el rol de esos artefactos que tú ves para a posteriori puede ser fundamental si se utilizan bien. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, Felipe, aquí. Otra pregunta. Te estaba echando ya. Oye, Felipe, súper buena, interesante la charla. Yo creo que todos como que nos involucramos harto porque, bueno, aparte que toca temática es interesante y esto para mí, o sea, como me interesa también porque personalmente y por cosas que voy a estudiar después, lo que me parece como interesante, que es como que te quiero preguntar a ti también o comentar, respecto a que igual finalmente ellos siempre construyen la misma ciudad, sí, ¿verdad? Porque tienen como un imaginario, que eso es lo permanente. Lo material no es permanente, pero la idea sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una ciudad que ha sido construida de manera permanente en términos materiales versus una ciudad que igual se está implantando siempre el mismo modelo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué una que funciona y por qué la otra no? De repente hay cosas que se implantan de igual manera, pero cosas mínimas van cambiando. O quizás van dejando atrás algunas cosas, ¿no? Algo tiene que ir cambiando, sí, ¿no? Sí, pero es que eso es interesante, porque generalmente en las ciudades permanentes lo que nosotros abrimos al cambio no es la ciudad física, sino que son las capas mucho más sutiles que la ocupan. Es decir, las capas institucionales, las personas, los usos, los programas. Y la ciudad va cambiando de una forma mucho más lenta y menos agresiva de la que esta ciudad cambia. Lo que esta ciudad nos muestra es que, y en esa construcción, que es la construcción, que es como la base, el contexto sobre el cual se posa la arquitectura que nosotros hacemos y el diseño urbano que nosotros hacemos, que es la presunción de permanencia,
lo que está abierto al cambio son solamente esos tejidos más sutiles. Esta es una ciudad que sucede al revés. Lo que está abierto al cambio no son esos tejidos, los convocados son esos tejidos más, son los programas, los convocados son los usuarios, los convocados son las formas, los convocados son los flujos, los convocados son los ritos, los convocados son la manera de ocupar la ciudad. Y lo que está abierto al cambio es todo lo contrario, es la constitución material. Entonces la pregunta que esto pone de alguna forma sobre la mesa, es decir, ¿es tan importante la materia física de la ciudad? ¿Es eso lo que construye que una ciudad sea mucho mejor que otra? ¿Radica ahí el valor cuando vemos una ciudad u otra? Ese es el tipo de preguntas que tomarse un caso, nosotros lo hacemos de forma provocativa, porque esto en verdad, sí, así, hablando en serio, no es una ciudad, o sea, es un gran campamento. Pero si uno se toma en serio las preguntas que disciplinarmente son importantes desde el punto de vista de la ciudad, ahí estas discusiones sí se vuelven relevantes. Gracias, Felipe. Sí. ¿Más preguntas, chicos? Bueno, ahora sí, Felipe, muchas gracias. Gracias. Y nada. Una.